Señor les bendiga, mis amados. Estamos listos para comenzar nuestro tema número 41 de la serie Las dispensaciones bíblicas. Y estamos hablando sobre la dispensación de la gracia y haciendo la comparativa entre las dispensaciones de la ley y la gracia para entender que la ley fue dada a un pueblo, el pueblo de Israel, y la gracia fue dada a otro pueblo que es el pueblo de la iglesia. Cuando nosotros mezclamos esto el día de hoy y traemos cosas que son de la ley de Israel y las intentamos introducir en la gracia, provocamos una fe híbrida, una doctrina híbrida, no pura, no una fe pura, no una gracia pura, sino una gracia mezclada con ley. Pues eso muchas veces nos ha traído problemas y obstáculos en la vida de la iglesia. Y hasta el día de hoy luchamos con eso para que podamos vivir plenamente la gracia que el Señor nos ha otorgado, para que podamos vivir en plenitud esa gracia. Tú sabes que Dios escogió a Israel como su pueblo terrenal y a la iglesia como su pueblo celestial. Así es que Dios tiene al menos dos pueblos escogidos. Uno es Israel y otro es la iglesia. La iglesia tiene una misión diferente a Israel. Cuando Dios establece a Israel, le da una comisión, le da una misión, y cuando Dios establece a la iglesia, le da una misión. Ambas son distintas. El alcance demográfico de ambas misiones es completamente diferente. Leamos cómo Dios le dice a Israel cuál es el plan de Dios con Israel en cuanto a esto. Israel tenía una exclusividad con Dios por sobre todas las naciones. En el libro de Crónicas, primera de Crónicas 17, 20 al 24, Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel, y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Mira, todo tenía que ver con Israel. La relación de Dios con Israel tenía que ver con ellos y era para ellos. Ellos no tenían una responsabilidad espiritual sobre las naciones, ni siquiera sobre las naciones vecinas, tampoco sobre las naciones que estaban más alejadas. Israel nunca tuvo una responsabilidad de hacer algo por las naciones que estaban alrededor de ellos. Ellos vivieron su relación de manera exclusiva con Dios. Y todos los profetas y los sacerdotes y los reyes y los siervos que eran ungidos por Dios y usados por Dios eran para Israel. Entonces, Israel tiene una relación con Dios y Dios tiene una relación con Israel que es directa, que es personal, que es exclusiva, que es de ida y vuelta, ¿no es cierto?, entre Israel y Dios con Israel. ¿Cuál es la misión de Israel? Glorificar a Dios en la tierra y que Dios sea manifestado y sea grande en la tierra por medio de su pueblo Israel. Eso es todo. No, ellos no tienen una misión relacionada con otras naciones, excepto cuando alguno que otro profeta fue enviado a alguna otra nación a dar una palabra, como el caso de Jonás, que fue enviado a los asirios, a Nínive, la capital del imperio asirio, para dar una palabra. O cuando los profetas profetizan desde Israel sin moverse físicamente a otras naciones,
pero profetizan desde Israel, y para que Israel lo sepa, profetizan contra otras naciones, juicios de Dios contra las naciones vecinas, especialmente las naciones que hacían daño a Israel. Y entonces Dios levanta profetas para que su pueblo Israel sepa que Dios va a juzgar esas naciones. Pero cuando la iglesia es levantada, las cosas cambian. Ahora, nosotros tenemos que entender que Jesús ministró, durante los años que ministró a Israel, su pueblo. Durante el ministerio terrenal de Jesús, Jesús no tenía un mandato del Padre de ir a otros pueblos, de ir a otras naciones, más allá del territorio de Israel o territorios asociados con Israel. En Mateo 15, 23 al 24, dice: entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Una mujer sirofenicia, extranjera. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él hace una excepción con esa mujer por causa de la fe de ella, así como hace una excepción con el centurión romano. Pero su tarea, mientras que está aquí en la tierra, está circunscrita a Israel y a las ovejas perdidas de la casa de Israel, aunque él viene como el Salvador de todo el mundo. Pero hablemos de la misión específica que el Señor tuvo mientras él estaba viviendo sobre la tierra y desarrollando su ministerio. Mateo 10, 5 y 6, cuando él envía a los apóstoles para que vayan a todas las ciudades a anunciar y hacer abrir camino para que él luego vaya a predicar el evangelio. Y entonces dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que entendemos que durante el ministerio terrenal de Jesús, durante su ministerio, todo estaba circunscrito a Israel, igual que en toda la dispensación de la ley. Jesús ministró bajo la dispensación de la ley. Pero cuando el Señor resucita, entonces las cosas cambian. Cuando Él resucita, comienza la dispensación de la gracia. Y Él da a sus apóstoles y sus discípulos lo que llamamos la gran comisión. Mateo 28, 18, 20. Y se acercó Jesús y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él les da esta palabra, esta misión, les asigna una misión mundial. Ya no está restringida a Israel, sino al mundo entero, a todas las naciones. Y no solo a todas las naciones, pero a toda criatura, a toda criatura. Así es que el alcance de esta misión, el alcance de la misión de la iglesia es muchísimo mayor que el alcance de la misión que tuvo Israel. La iglesia tiene una misión mundial, la iglesia tiene una misión transcultural. La iglesia tiene que llegar a todas las naciones, a todas las culturas, a todas las personas. Debe alcanzar con el evangelio. Y entonces el Señor dijo en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí nosotros vemos que la misión que tiene la iglesia es completamente trascendente. ¿Y por qué? Porque la iglesia es un pueblo celestial, no terrenal. Fíjate que la iglesia no tiene una expresión jurídica o legal como nación en la tierra.
no está reconocida como nación en la tierra, ni lo estará, nunca lo estará, porque la iglesia no es de la tierra, la iglesia es del cielo, pero Dios ha tomado hombres de la tierra para conformar esta iglesia que es su pueblo celestial. Nosotros obviamente tenemos un pasado eterno, venimos del cielo y fuimos traídos a la tierra para cumplir una misión celestial. Entonces la iglesia es el pueblo celestial de Dios, el pueblo que el Señor tiene para alcanzar a todas las naciones con su evangelio. Con Israel era diferente. Con Israel, todo lo que ocurría en Israel era un testimonio para las naciones de la tierra, pero Israel no estaba comisionado para llevar la ley a todas las naciones de la tierra. No había nada, ningún mandato de que la ley tenía que ser exportada de Israel a las naciones de la tierra. En cambio, sí tenemos un mandato de llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque los escogidos de Dios, designados para conformar la iglesia, están en todas las naciones de la tierra. Hay escogidos de Dios en China, en Estados Unidos, en Japón, en Argentina, en Chile, en todo lugar. Los escogidos de Dios están en todas las naciones. Los escogidos de Dios hablan diferentes idiomas, son de distintas razas, de distintas extracciones étnicas, de distintas culturas y tradiciones. Dios ha hecho nacer a este pueblo escogido en diferentes pueblos, familias, culturas y naciones. Entonces, nuestra tarea es ir y predicar el evangelio a todos, a todos, a todos, no solamente a los escogidos, pero a todos. Y para algunos el evangelio será para salvación y para otros será para perdición, como Cristo, que es piedra de tropiezo para algunos y piedra de levantamiento para otros, piedra de caída para algunos y piedra de sostén para otros. El evangelio que llevamos es para salvación de los que están escogidos para salvación y es de perdición para aquellos que no son escogidos ni parte de la iglesia. Entonces, la tarea de la iglesia es desarrollar este plan divino de recoger a todos aquellos que desde la eternidad fueron predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para conformar esta familia en la cual el Hijo es el hermano mayor y nosotros somos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el plan de Dios con la iglesia. Y todos los hermanos del Señor Jesucristo, los cuales somos nosotros, están en distintas naciones. Por eso la iglesia es un pueblo conformado por gente de todas las naciones de la tierra. Un pueblo espiritual. Para Dios, una nación verdadera. Para el mundo, una religión. El mundo nos puede considerar una religión, nunca una nación. Pero para Dios no somos una religión, somos un pueblo, somos una nación. Como el Señor le dijo a los profetas, Moisés, ¿no es cierto? Dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Pues la iglesia no es un pueblo reconocido territorialmente, reconocido jurídica o políticamente, pero es un pueblo espiritual. Entonces no es un pueblo, pero es un pueblo. Dios lo conforma y lo considera su pueblo. Y con ese su pueblo Dios provoca celos a Israel. Ahora mira, en nuestra tarea debemos alcanzarla. Debemos llegar a todas las naciones de la tierra para que el evangelio se difunda por todas las naciones de la tierra. Todo el mundo puede escuchar, cada criatura, para salvación o para perdición. La iglesia va siendo completada a través de los que se van convirtiendo. Y el día que la iglesia esté completa es el día del arrebatamiento, cuando nos vamos a la presencia del Señor. Maravillosa comisión
que el Señor nos ha dado de llevar el Evangelio por toda la tierra y alcanzar y recoger a todos los escogidos del Señor. Bendito sea nuestro Dios.